Hola chicos, tengan todos un cordial saludo. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy les habla Robinson Causil, magíster en enseñanza de las matemáticas e ingeniero mecánico de la Universidad de Córdoba. El día de hoy vamos a trabajar geometría parte 6, que es la última parte de esta sesión de geometría. Por lo tanto, vamos a trabajar más preguntas para que recojan todo lo que hemos trabajado durante todas las sesiones. Recuerden que las pruebas de matemática evalúan las competencias de interpretación y representación, formulación y ejecución y argumentación, y que geometría corresponde de un 20 a un 35% de los contenidos de matemáticas que se evalúan en la prueba ICFES. El día de hoy vamos a trabajar los siguientes contenidos: sólidos y figuras geométricas como pirámides y polígonos de más de 4 lados. Empezamos. Pirámides. ¿Qué es una pirámide? Una pirámide simplemente es un poliedro construido por un polígono simple en la base. Como pueden observar ahí, en la base tienen un polígono simple. En este caso, esta acá tiene un triángulo. Esta acá tiene un cuadrado. Esta acá, la siguiente tiene un pentágono y la siguiente tiene un hexágono. Entonces, en la base hay un polígono simple y triángulos que tienen un vértice en común. Este vértice acá es un vértice en común y a este vértice se le llama cúspide. Los triángulos se le llaman caras laterales. Todos estos triángulos que están por aquí por el lado se les llaman caras laterales. Hay que tener en cuenta que para toda pirámide el número de aristas es el doble del número de lados de la base. Es decir, si esta base aquí tiene 3 lados, entonces la pirámide va a tener 6 aristas. Tenía 3, 4, 5 y 6 aristas. Si nosotros probamos eso con cualquier pirámide, siempre se da. Esta tiene 4 lados la base. Por lo tanto, la pirámide tiene 8 aristas. Listo. También se tiene en cuenta que el número de vértices es n más 1 de los vértices de la base. Ejemplo, en este caso el triángulo tiene 3 vértices. Por lo tanto, la pirámide va a tener 4 vértices. En este lado, la base tiene 4 vértices. Por lo tanto, la pirámide va a tener 5 vértices. Y así sucesivamente. Aquí podemos observar una pirámide triangular, una cuadrangular, una pentagonal, una hexagonal y así sucesivamente. Seguimos. En una pirámide se puede calcular el área superficial y el volumen de la pirámide. El volumen de la pirámide se calcula multiplicando el área de la base, dependiendo del polígono que esté en la base. Si es un triángulo, hallo el área del triángulo. Si es un cuadrado, hallo el área del cuadrado y así sucesivamente. El área de la base por la altura de la pirámide dividido entre 3. Aquí tenemos este ejemplo donde tenemos una pirámide pentagonal, es decir, tiene 5 lados y tiene lado 5 centímetros. Tiene de altura 9 centímetros y tiene apotema de 4 centímetros. ¿Qué es la apotema? Que es la distancia perpendicular desde el centro del polígono hasta un lado, es decir, esta parte de acá. Vamos a rayar aquí. Esta parte de aquí es la apotema. Listo. Entonces, primero vamos a calcular el área de la base. El área de la base es el perímetro por la apotema. Si es un polígono de 5 lados y cada lado tiene 5 centímetros, entonces el perímetro sería 5 por 5. 5 por 5 me da 25. Por la apotema, que es 4, 25 por 4 serían 100 y eso dividido entre 2 serían 50 centímetros al cuadrado. Esa es el área de la base. Ahora, para calcular el volumen de la pirámide, tenemos que multiplicar esta área de la base por la altura, es decir, 50 centímetros al cuadrado por 9, que serían 450, y eso lo dividimos entre 3. Eso me da 150 centímetros cúbicos. Recuerden que aquí es centímetros cúbicos porque es volumen. Acá es centímetros al cuadrado porque
es un área. El área superficial también la podemos calcular calculando el área de cada uno de los triángulos de las caras laterales. Aplicaciones de pirámides. Bueno, en el antiguo Egipto y en la India, este tipo de construcciones se utilizaban para sepulcro y funeraria. Por lo tanto, en su diseño era necesario calcular cuánto volumen se iban a gastar en estas construcciones para saber cuántos bloques de piedra iban a utilizar. Entonces ellos calculaban el volumen de dichas construcciones para saber cuánto material necesitaban. En la actualidad también vemos edificaciones con este tipo de geometrías y también vemos algunas otras aplicaciones, ejemplo en las carpas móviles, como la que pueden observar acá a la derecha, donde el techo es una pirámide y es necesario calcular el área superficial de dicha pirámide para saber cuánta tela se necesita para realizar el diseño de esta carpa. Pasamos a los prismas. ¿Qué es un prisma? Un prisma es un poliedro que consta de dos caras iguales. Dos caras iguales, que es esta y esta, llamadas base, y son paralelas. Y de caras laterales, que son paralelogramos. Estas caras laterales de acá y la de atrás son paralelogramos. Hay que tener en cuenta que los prismas se caracterizan por tener el doble de vértices de la base. Es decir, si aquí si la base tiene 3 vértices, entonces el prisma en total va a tener 6 vértices. Siempre va a tener el doble. Si acá la base tiene 4 vértices, entonces el prisma en total va a tener 8 vértices. Y así sucesivamente. También hay que tener en cuenta que el tipo de aristas es el triple al de la base. Es decir, acá la base tiene 4 aristas. Entonces, el total de aristas del prisma va a ser el triple. Si yo multiplico 4 por 3 me da 12. Vamos a contarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, siempre va a ser el triple. ¿Listo? Si ustedes hacen el ejemplo con esta y con esta que está acá, también les va a dar. Aquí tenemos un prisma triangular, un prisma cuadrangular, un prisma pentagonal y uno hexagonal. Vamos a calcular el volumen de un prisma. Aquí tenemos primeramente un prisma que tiene base cuadrada, donde los lados miden 5 centímetros. Entonces, recuerden que el volumen de un prisma es ¿quién? Es el área de la base multiplicado por la altura. Entonces, el área de la base, ¿cuánto es? Serían 5 centímetros por 5 centímetros, que me dan 25 centímetros al cuadrado. Eso lo multiplico por la altura, que es de 25 centímetros, y eso me da 625 centímetros cúbicos. Recuerde que estamos calculando volumen ahora. Tenemos un segundo ejemplo, donde ya no es una pirámide con base cuadrada, sino que tiene un triángulo. ¿Listo? Y el triángulo tiene lados 5 centímetros y una altura de 4 centímetros. Recuerden que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Multiplicamos 4 por 5, que me da 20, dividido entre 2, serían 10 centímetros al cuadrado. Esa es el área del triángulo. Ahora falta multiplicarlo por la altura para calcular el volumen de la pirámide. Si lo multiplicamos 10 por 15, eso me da 150 centímetros cúbicos, que sería el volumen de dicho prisma, perdón. Seguimos. Los prismas, las aplicaciones, los podemos observar en columnas de construcción, donde es necesario calcular el volumen de dicha columna para saber cuánto agregado, cuánto concreto o cuánto yeso se necesita para realizar dicha columna. También lo podemos observar acá en postes para energía que tienen forma de prisma, y es necesario calcular el área superficial
para saber qué lámina se necesita para que me dé para realizar un tubo de estos. También lo podemos ver en elementos de decoración de las casas. Pasamos a las preguntas. Tenemos una primera pregunta que me dice: ¿a cuál de los siguientes objetos geométricos le puedes medir largo, ancho y alto? Listo, aquí tenemos un triángulo, una pirámide, un punto y un círculo. Vamos primero con el punto. Recuerden que el punto me simboliza solamente un lugar en el espacio. Listo, un lugar en el plano. No, al punto yo no le puedo medir largo, ancho ni alto porque no tiene. Listo. Si nosotros observamos el triángulo y el círculo, son geometrías o son elementos geométricos que están solamente en dos dimensiones y yo les puedo calcular el ancho y el alto, más no le puedo calcular una profundidad porque no es un elemento que está en tres dimensiones, él está en dos dimensiones. Por lo tanto, al que yo le puedo calcular largo, ancho y alto, o sea, medir las tres dimensiones, es a la pirámide, que sí le puedo medir cuánto tiene de alto, cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de largo o profundo. Listo, respuesta correcta, B. Seguimos con la segunda pregunta. La siguiente figura es un prisma triangular. Aquí observamos que la base es de un triángulo y que tiene altura 6 centímetros. Listo, entonces recuerden que el área de un prisma ¿sí?, se calcula como el área de la base por la altura. Entonces vamos a hallar el área de ese triángulo. El área del triángulo sería ¿quién? Sería base por altura sobre 2. ¿Cuánto mide la base de ese triángulo? 4 centímetros. Por la altura de ese triángulo serían 3 centímetros sobre 2. 4 por 3 serían 12 entre 2, 6 centímetros al cuadrado es el área de la base de ese prisma. Ahora, para calcular el volumen como tal del prisma hay que multiplicarlo por la altura, es decir, 6 centímetros al cuadrado por 6 centímetros, que es la altura, y eso me da 36 centímetros cúbicos. Listo, respuesta correcta, la B. Seguimos. Pregunta número 3. La siguiente figura representa una pirámide hexagonal y sus partes. Muy importante esta información que le están aquí, hexagonal. Listo, quiere decir que esa pirámide tiene 6 lados. Aquí podemos observar varias partes de la pirámide como su lado, la apotema de la base, la altura y la apotema de la pirámide. Ahora me dicen, si se tiene que la anterior pirámide tiene lado igual a 6 metros, por aquí vale 6 metros, y la apotema de la base de 5,2 metros, esto por acá 5,2 metros, y que tiene una altura de 12 metros. Listo, ¿cuál es el volumen de dicha pirámide? Entonces, primero recordemos que el volumen de la pirámide es ¿quién? El volumen de la pirámide es el área de la base por ¿quién? Por la altura dividido entre ¿quién? Entre 3. Pero el área de la base, ¿quién es? Tenemos que calcular primero eso. El área de la base es ¿quién? Es el perímetro por la apotema sobre 2. Listo. Vamos a reemplazar aquí. Perímetro, ¿cuántos serían? Si tiene el lado de 6 metros y es una pirámide hexagonal, o sea que tiene 6 lados, 6 por 6 serían 36. Listo. Por la apotema, que son 5,2. Eso dividido entre ¿quién? Entre 2.
Podemos simplificar aquí 2 con 36 que me da 18. Podemos multiplicar 18 por 5,2. Listo. Hacemos una multiplicación de decimales. 5,2. Listo. 2 por 8, 16. Y llevo una. 2 por 1, 2. Y una que llevo, 3. Y 5 por 8, 40. Y llevo 4. Y 5 por 1 serían 5. Y 4 que llevo son 90. Listo, coloco el 6, el 3, el 9. Coloco la coma. Aquí hay una sola cifra decimal. Por lo tanto, acá coloco una cifra decimal. 93,6 es que es el área de la base. Ahora eso tenemos que multiplicarlo por la altura y dividirlo entre 3. Listo. Entonces, volumen sería el área de la base 93,6 por la altura que son 12. Eso dividido entre 3. Para que esto nos quede más fácil de realizar, vamos a simplificar. Aquí tercera es 1, aquí tercera es 4. Entonces me queda una multiplicación de 93,6 por 4. Realizamos esta multiplicación. 93,6 por 4. Listo. Entonces, 4 por 6, 24. Y llevo 2. 4 por 3, 12. Y una que llevaba, sí. 4 por 3, 12. Y 2 que llevaba, 14. Y llevo una. Y 9 por 4, 36. Y una que llevo, 37. Listo. Como hay una sola cifra decimal, entonces aquí separo una cifra decimal. Respuesta correcta, 374,4 metros cúbicos. ¿Listo? Respuesta correcta, la A. Listo, chicos. Pasamos a la siguiente pregunta. Me dice la pregunta número 4. Un cartabón es una plantilla que se utiliza en dibujo técnico y que tiene forma de triángulo, rectángulo, escaleno. Importante esta parte aquí. Triángulo, rectángulo, escaleno. Si es un triángulo rectángulo es porque tiene un ángulo de 90 grados. Y si es escaleno es porque ninguno de sus lados son iguales. De modo que su hipotenusa mide el doble del cateto de menor longitud. Aquí me dan algunas relaciones trigonométricas. Listo. Entonces me pregunta, si el cateto más largo de un cartabón mide 32 centímetros, como muestra la figura, ¿cuál de las siguientes medidas corresponden a su cateto menor? Listo. Entonces, vamos primero a colocarle nombre aquí. Si este aquí es el ángulo, entonces el cateto opuesto es este. El cateto adyacente sería este y la hipotenusa sería esta. Listo. Entonces, necesitamos la expresión para el cateto de menor longitud, que es el cateto adyacente. Listo. Vamos a buscar una relación trigonométrica que nos relacione el ángulo, lo que tenemos que es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Recuerden que tangente de teta es igual a ¿quién? Es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Si nosotros reemplazamos aquí, ¿cuánto vale el ángulo? Tangente de 60 es igual a ¿quién? Al cateto opuesto que vale 32 y al cateto adyacente que no sabemos, lo dejamos ahí. Listo. Ahora, tangente de 60 me lo dan por acá. Tangente de 60 es igual a raíz de 3. Por lo tanto, donde está tangente de 60, yo puedo reemplazar esto aquí por raíz de 3. Y esto me queda 32 sobre cateto adyacente. Ahora, tengo que despejar a cateto adyacente de ahí. Esto que está dividiendo pasa para acá a multiplicar
y esto que está multiplicando pasa para acá a dividir. Por lo tanto, me queda que CA es igual a 32 sobre raíz de 3. ¿Listo? Buscamos esta expresión en las respuestas y me da que es B, 32 sobre raíz de 3. Respuesta correcta, entonces, B. Pasamos a la siguiente pregunta y me dice, para fijar un aviso publicitario se coloca sobre un muro una escalera a 12 metros del suelo. Ver figura 1. Las figuras además muestran la situación y algunas de las medidas involucradas. Pueden observar que la escalera tiene una longitud de 13, una altura en la pared de 12 y una distancia desde la escalera hasta la pared de 5 metros. ¿Listo? Me piden cuál es el coseno del ángulo teta que forman el suelo y la escalera. Listo. Entonces, me están diciendo este ángulo de aquí. Listo. Entonces, si tengo ese ángulo de ahí, entonces esta sería la hipotenusa, este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Recordemos que el coseno, escribamos por acá, coseno de teta es ¿quién? Es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Esta información ustedes la deben saber. Ahora, vamos a reemplazar coseno de teta. ¿Quién es el cateto adyacente? 5. ¿Quién es la hipotenusa? 3. Buscamos esta información acá. 5 sobre 13, la respuesta es la C. Listo. Pasamos a la siguiente pregunta. Me dice, las rectas cuyas ecuaciones son y igual a x más 4 y y igual 5x menos b son paralelas cuando. Recuerden, dos rectas son paralelas cuando, si yo las dibujo o las tengo geométricamente y nunca se cortan. Estas rectas nunca se cortan. Por lo más que yo las prolongue, ellas nunca se cortan. Pero esto lo puedo decir cuando tengo la representación geométrica. Ahora, cuando tengo la representación matemática, ¿cómo sé yo que son paralelas? Entonces, recuerden que una recta está expresada matemáticamente por la ecuación y igual mx más b, donde m es la pendiente. Y si dos rectas tienen igual pendiente, entonces son paralelas. ¿Listo? Por lo tanto, aquí en esta representación matemática, el número que debe tener aquí debe ser igual al que está acá para que sean paralelas. Por lo tanto, A debe valer 5. ¿Listo? Entonces buscamos acá en las respuestas y la D me dice, el valor de A es igual a 5, ya que esta es la pendiente y rectas paralelas tienen igual pendiente. ¿Listo? Entonces, respuesta correcta, la D. A tiene que ser igual a 5 para que sean paralelas. Listo, pasamos a la siguiente pregunta. Me dice, la 7. La siguiente gráfica ilustra el diseño que corresponde a la instalación de una torre de comunicación sostenida en el piso por dos cables. Esta es la torre. Aquí está cable número 1, cable número 2. Listo. La distancia del cable más corto, o sea, este de acá, desde el punto de amarre en el piso, hasta la base de la torre de comunicaciones, hasta acá, o sea, X, si esto que me están diciendo aquí, me piden calcular cuánto es esa distancia ahí. Recuerden que ahí tenemos un triángulo rectángulo. Me están diciendo que este ángulo aquí es de 90 grados. Por lo tanto, el otro ángulo acá también es de 90 grados. Me piden calcular un lado de ese triángulo rectángulo. Enseguida, si tengo un triángulo rectángulo y tengo dos lados, enseguida yo puedo utilizar teorema de Pitágoras. ¿Listo? Por lo tanto, aquí
la hipotenusa al cuadrado, que es 10 al cuadrado, debe ser igual a ¿quién? Debe ser igual a esta longitud de acá, 6 al cuadrado, más esta de acá al cuadrado, más x al cuadrado. Puedo despejar de ahí a x. Me queda 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Realizo esto. 10 al cuadrado son 100 menos 6 al cuadrado son 36. Es igual a x al cuadrado. Realizo esto aquí. 100 menos 36 son 64 igual a x al cuadrado. Puedo sacar raíz de ambos lados. La raíz de x al cuadrado es x y la raíz de 64 es 8, porque 8 por 8 me da 64. Por lo tanto, respuesta correcta, o x vale ¿cuánto? 8 metros. Listo. Respuesta correcta, la B, 8 metros. Seguimos. Ahora, con la misma gráfica me piden calcular la longitud del cable más largo es D. Ahora me están pidiendo esta parte de acá. También necesito un lado y tengo dos lados, puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Listo. Entonces vamos a llamarlo esto como hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado sería ¿quién? Sería esto al cuadrado, este lado, 12 al cuadrado, más esto por acá, este lado al cuadrado, que sería 6 más 4 son 10. 10 al cuadrado. Listo. H al cuadrado es igual 12 al cuadrado, son 144, más 10 al cuadrado son 100. H al cuadrado es igual a 244. Saco raíz de ambos lados y me quedan raíz de 244. Respuesta correcta, la D. Raíz de 244. Referencias. Listo, chicos, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima ocasión.